11. Características de la autoestima sana. Se mencionan a continuación las características, actitudes, pensamientos y comportamientos derivados de una autoestima sana. Al leerlos puedes analizar qué tanto de ello manifiestas tú y por otra parte puedes convertir estos puntos en tus tareas de oportunidad a desarrollar en tu persona. Se tiene capacidad y apertura para dar y recibir a nivel afectivo y material. Esto se manifiesta en permitir y proporcionar un contacto físico, abrazar, saludar con entrega, recibir el contacto físico de los demás. Implica saber pedir sin miedos lo que se necesita material y emocional, recibir lo que se le otorga y dar dentro de las posibilidades. Implica también saber escuchar, así como la capacidad de confiar en otros, sabiendo que es merecedor de la atención y el cariño que se le otorguen al ser escuchado. Capacidad de comunicar emociones por medio de palabras y manifestar ideas tanto de aprecio como de enojo, estableciendo límites sanos, capacidad de amar, así como de enojarse asertivamente. Ser tolerante con los propios errores sin recriminarse ni culparse de formas compulsivas. Saber perdonarse a sí mismo. La persona posee convicciones, valores y principios y tiene la capacidad de defenderlos incluso ante la oposición de los demás, pero al mismo tiempo tiene la flexibilidad y si las evidencias demuestran que estaba equivocado, puede asumirlo con sencillez y cambiar sus opiniones e ideas. Confía en sus capacidades y habilidades. Si encuentra dificultades, las ve como restos y aunque estos sean difíciles de superar, trabaja de las mejores formas posibles para resolverlos. Tiene capacidad de aprender del pasado sin quedarse en esa zona. Puede planear el futuro sin estar preocupado por él mismo, por lo cual representa una capacidad madura de estar centrado en el presente. La persona considera que es interesante y atractiva para quienes lo rodean, cree sanamente que le aprecian y lo valoran. Identifica las manipulaciones de los demás, los comprende y puede colaborar si el fin es positivo y sano, así como también se puede abstener de participar o esquivar dichos intentos de manipulación. Valora a su propia persona con el mismo aprecio que a los demás. No se considera a alguien de más o menos valor como persona, pero puede reconocer diferentes tipos de personalidad más o menos funcionales, características físicas, sociales y económicas que le hacen individual, sin que estas diferencias representen un sentimiento ni de inferioridad ni de superioridad. Tiene conciencia clara de sus habilidades como de sus defectos de carácter y de personalidad. Tiene una intención sana y madura de mejorar con paciencia, además está dispuesto a reconocer sus errores delante de los demás. Cuando las circunstancias lo requieren y o las personas sean las indicadas, es equilibrio en sus actividades y áreas de la vida, por lo que puede disfrutar y centrarse en su momento en actividades como trabajar, educarse, descansar, divertirse, ejercitarse, socializar, etcétera, sin obsesionarse con una sola actividad o evitar otras. La persona es consciente de los derechos de los demás y los respeta, incluso los aprecia, acepta que no es sano tomar ventaja injustamente sobre los demás para progresar o utilizarlos para divertirse, atacándolos o burlándose. La persona tiene un proyecto de vida más o menos claro, sin tener expectativas infladas falsamente, confía plenamente en sus capacidades y al mismo tiempo está dispuesto a modificar su plan de vida si encuentra mejores motivaciones o métodos para lograr desarrollar dicho plan. Aunque puede cambiar de decisiones, es estable cuando ha decidido algo nuevo. Puedes también tomar estas características como aspectos a desarrollar en tu persona. Detecta cuáles de estas características te faltan y empieza a trabajar en ellas por medio de tomar decisiones que favorezcan el cambio. Cada esfuerzo que hagas dará resultados y cada decisión configurará una nueva realidad para ti. 12. El universo es tu casa. Esta sección, más que una lectura, debe ser una meditación. Te invito a que leas con el alma y te des el tiempo y la oportunidad de respirar profundo con cada frase.
Antes de que nacieras ya existía el universo. Mientras existes estás en el universo. Este universo representa la existencia misma y juega el papel de ser tu casa. El universo es perfecto y equilibrado en sí mismo. Todo es como debe ser. En él las partículas, la materia y los elementos no son otra cosa que energía que se manifiesta desde la energía suprema de formas diferentes por medio de la inteligencia del Ser Supremo. El universo creado es una manifestación de color, vida, movimiento y diversidad de seres. Es una fiesta de vida, energía e inteligencia armónica. Cada ser es perfecto y armónico en sí mismo para la función que tiene de jugar. Posee cada cual una inteligencia interna. El universo, creación del Ser Supremo, en sí mismo es perfecto, armónico y maravilloso, lleno de luz, de vida, energía, inteligencia y amor. El universo se manifiesta en colores mágicos, en los cristales, aromas extasiantes en las plantas, seres veloces en las aguas, seres majestuosos en las plantas, árboles que se visten de un color en una época y de otro más tarde, flores de colores alucinantes, animales veloces, inteligentes y hábiles en la tierra, en el aire o en el agua. Desde el conocimiento el universo manifiesta así sus máximas expresiones de lo que él mismo es: amor, inteligencia, sabiduría, energía, luz, perfección y armonía. Y como no existen los límites para el universo, las obras de arte que manifiestan son cada vez más y más elevadas, armónicas, inteligentes, perfectas y luminosas. Y pareciera que el Ser Supremo se propuso a manifestar en un solo ser las máximas cualidades de la existencia. Como un artista con su obra de arte, en la mente del artesano se definen ya los rasgos del ser más elevado que existe hasta la actualidad en este mundo. Como artista experto buscó el mejor de los escenarios para crearlo y eligió la tierra. La dotó de la mayor inteligencia, sabiduría, amor innato, fuerza. Lo diseñó con las mejores de las capacidades, conciencia y libertad. Y con la conciencia lo hizo capaz de hablarse a sí mismo, de pensarse a sí mismo, de conectarse y dialogar con su interior y con todo lo que existe. Lo hizo un ser pensante, consciente y por lo tanto co-creador, capaz de crear su realidad diseñada para crear su vida, su mundo, su forma de ver lo que existe y de ser pleno y completo. Ese ser tiene impreso, vibrando en cada una de las células de la vida, el éxito, la sabiduría, la inteligencia, el amor, la bondad y la armonía. Ese ser eres tú. Tú eres la máxima expresión de la vida, eres la máxima expresión de la armonía, la perfección, el amor, la inteligencia y la sabiduría. Eres la máxima expresión de la bondad y el amor. Eres un ser tan sublime, dotado de conciencia y libertad, que eres capaz de pensar lo que desees, sentir lo que desees, ver lo que desees y crear lo que desees. Guarda este mensaje, es el mensaje de la verdad. Tú eres la máxima expresión de la vida, eres la máxima expresión de la armonía y la perfección. Es la máxima expresión del amor, la inteligencia y la sabiduría. Más aún, tú eres la bondad y el amor mismo. Eres un ser tan sublime, dotado de conciencia y libertad, que eres capaz de pensar lo que desees, sentir lo que desees, ver lo que desees y crear lo que desees. Y lo más importante de todo esto es saber que es verdad. Será hueca mientras el mundo y los demás te lo digan, y tú no lo reconozcas. Y por el contrario, el mundo y los demás pueden atacarte o ser indiferentes para contigo. Pero si tú asumes, reconoces y haces realidad esta verdad en tu interior, tu mundo será lo que siempre ha sido y no te dabas cuenta. Una maravillosa expresión de vida, armonía y libertad. De ti depende hacerlo realidad.
Tú eres la máxima expresión de la vida, eres la máxima expresión de la armonía y la perfección, eres la máxima expresión del amor, la inteligencia y la sabiduría. Más aún, tú eres la bondad y el amor mismo. Al conectarte con esa verdad, puedes vibrarla para ti y brindarla a los demás. 13. El joven avestruz. Existe un problema. Si has caído en cuenta de que el universo y la existencia son perfectos en sí, pero vives en el miedo, sufrimiento, mediocridad o infelicidad, o por lo menos eso crees, en automático surge la pregunta, entonces, ¿dónde está el problema? El problema está en la conciencia distorsionada y aprendida. Te lo explicaré de una forma más sencilla y seguramente habrás escuchado hablar de esta metáfora en la que lo ejemplificaré. Lo realmente importante no es la metáfora, ya que de ella se ha dicho demasiado de diversas formas, sino que lo explicaré desde un punto de vista psicosocial y cultural, para que entendamos de qué manera vamos aprendiendo la conciencia distorsionada y por tanto creando las estructuras mentales del sufrimiento, el miedo, la pobreza y la insatisfacción, y las creamos porque no existen en sí mismas, son mentiras. Lectura. El joven avestruz. Existía una vez una selva hermosa llena de árboles que parecían hablar con sus ramas y hojas a todo aquel que pasaba entre ellos, plantas que se veían todas las mañanas bañadas por los hermosos rayos de sol, y por supuesto insectos, aves, mamíferos y hasta animales no conocidos por el hombre. Una de las especies que producía asombro y expectación a la mayoría de los animales eran los leones, seres hermosos de melenas amarillas que bajo el sol parecían de oro, ojos con el color de la miel, patas poderosas y un caminar que sin duda les ganó el título de los reyes de la selva. En la temporada de apareamiento, una leona quedó felizmente preñada. Su andar con esa panza redonda la hacía ver aún más especial y producía un respeto casi reverenciado de los demás animales, ya que ella llevaba la esencia de la selva en sí misma, la vida. Cuando la leona trajo la vida a los cachorros, que eran una hembra y dos machos, se internó en una parte más profunda de la selva, que era más segura, pero justo en esa temporada aparecieron los que los animales llamaban los animales que no merecían ser animales. Estos irrumpían sorpresivamente en la selva con armas para matar animales que después se llevaban, a los cuales tomaban fotografías para hacer acrecentar sus egos. Los animales de la selva cazaban para comer y vivir. Cada uno sabía que le estaba permitiendo tomar y que no. Sabían diferenciar en su ser interior instintivo lo que les podía ser prestado de la naturaleza y aquello que era para los demás o para la tierra misma. Mientras que los animales que no merecían ser animales tomaban lo que no les pertenecía sin hacer caso a su ser interior. Mataban animales para tenerlos disecados en las salas de sus casas, para poner sus pieles sobre el suelo o para aparentar que eran valerosos solo por haber disparado una arma. Esos animales que no merecían ser animales estaban catalogados como aquellos que han perdido la luz, pues el ahogar o ignorar la voz de su ser interior les hacía verse grises y sin brillo. Los animales que no merecían ser animales entraron en la selva, se escucharon los disparos y pasó lo que siempre pasaba. Es por ello que mamá leona tornó a sus cachorros y de uno en uno los fue llevando a una parte aún más profunda de la selva. Los disparos eran aún más constantes y cercanos, por lo que mamá leona se agitó y corrió velozmente con el segundo cachorro. La hembra, al intentar regresar por el último de sus cachorros, apareció frente a ella uno de los animales que no merecían ser animales. Apuntó su arma. Mamá leona, conocedora de los miedos de esos seres, siempre
albergan en sus corazones miseros, se lanzó hacia él, casi alcanzándolo en un zarpazo sagaz. No lo tocó siquiera, pero logró lo que quería, despertar en él el miedo. El animal que no merecía ser animal se escondió, dando ocasionalmente disparos para que mamá leona no lo dañara. Ella en realidad solo quería regresar por su cachorro león. No pudo hacerlo porque aparecieron cada vez más los animales que no merecían ser animales. Mamá respiró profundo y en su exhalación le pidió a la madre tierra que cuidara con su sabiduría a su pequeño cachorro. Más tarde, cuando todo acabó, el cachorro perdido fue recogido por una parvada de avestruces. Ellas, con el amor que tienen, todos los animales los llevaron a los lugares donde ellas se sentían seguras. Lo alimentaron con carne y plantas que recogían diariamente. El pequeño cachorro empezó a crecer, aunque un poco desnutrido y falto de musculatura al principio, pero con todas las atenciones y cuidados de quien les habían protegido, tomándolos como un hijo más. Al paso de los meses, el cachorro empezó a hablar el idioma avestruz, caminaba sobre sus cuatro patas, contoneándose de una manera innecesaria, pero igual que los avestruces. Corría al paso del grupo, aunque algunas veces corría aún más rápido que ellas. Algunas de las avestruces le decían: tienes que ir atrás porque eres pequeño, no corras adelante porque te matarán. Podía también romper con sus garras y su hocico muchas cortezas y trozos de madera que a las avestruces les costaba mucho trabajo. Sin embargo, un día, la que se había convertido en su mamá avestruz le regañó diciéndole: un avestruz tan pequeño como tú no debe hacer eso. Puedes lastimar tu pico. Debes esperar a que yo mastique y te dé en tu pico lo que comerás. La mamá avestruz, con las mejores intenciones, enseñó al hijo avestruz, el cual no lo parecía, pero a fin de cuentas, nadie decía nada, todo lo que un crío de avestruz debe saber para lograr a sobrevivir. Le enseñó a correr cuando aparecieran animales salvajes, a dormir prolongadas siestas a media mañana y por la tarde, a caminar de manera despistada y casi tonta para parecer inofensivo. Le enseñó uno de los mejores secretos de la familia avestruz, un secreto que era capaz de eliminar cualquier problema, pero solo debía usarse en situaciones verdaderamente problemáticas o en verdad serias. El secreto milenario consistía en encontrar o hacer un agujero en la tierra y meter la cabeza en él. Así operaba la maravilla de darse cuenta que el problema se había ido. Curiosa e inexplicablemente, este secreto había matado a varios ejemplares de avestruz, pero como era un secreto milenario de familia, todos debían usarlo, y así lo hacían y lo seguirán haciendo por cientos de años. Es así que el bebé avestruz aprendió todo lo necesario para ser un avestruz honorable. Él estaba convencido que debía llegar a ser alguien, ya que así lo decían los mayores, que siempre le tenían la razón. Así el pequeño avestruz aprendió a ser alguien entre los avestruces. Él sabía bien los secretos avestruz para sobrevivir, parecer tonto e inofensivo para no tener problemas, obedecer a los superiores porque ellos siempre tienen la razón aunque ellos no sean felices, buscar comer y dormir, y cuando un sueño o algo más apareciera en su mente, decirse a sí mismo que quizás estaba loco y dejarlo de inmediato, correr para huir de los conflictos y sobre todo meter la cabeza al agujero para eliminar los problemas. En varias ocasiones el pequeño avestruz sintió dentro de sí un valor enorme capaz de hacerlo correr, triturar, cazar, saltar de un riesgo a otro sin el menor miedo, cosa que por cierto hacía a escondidas
de vez en cuando. Le gustaba también ver directo al sol al amanecer y sentir cómo desde su cara hasta su cola algo se energizaba y radiaba de valentía. Por esto algunas veces lo juzgaron en el grupo. Le decían el loco, el raro y hasta el tonto, aunque en verdad muchas de las avestruces que le rodeaban deseaban ser como él, ya que él era diferente y ellos no tenían ni el valor ni el corazón del joven avestruz. En muchas ocasiones el grupo se frustraba, le enfadaba y le parecía tonto, aunque al mismo tiempo no se atrevía a decir lo que pensaba porque había aprendido que los mayores siempre tienen la razón. Sin embargo, en bastantes ocasiones se sentía uno de ellos en su totalidad, ya que también sentía mucho miedo. Aparentaba ser un tonto y escondía la cabeza bajo la tierra para eliminar los problemas. Pasaron años y años hasta que en una ocasión el joven avestruz, junto con el grupo y otros animales, se encontraron en un problema. Los estaban acechando un grupo de tigres, leopardos y leones. Estaban de repente en lugares estratégicos listos para atacar en el momento preciso, mientras los avestruces y las cebras andaban torpemente, hasta que una cebra se percató, sintió el miedo, y ese miedo fue percibido por los olfatos de todas las demás cebras, que empezaron también a sentirlo, a pesar de que no habían visto a los leones, tigres y leopardos. Cuando una de ellas no podía más contener el miedo, empezó a correr y las avestruces empezaron a ir de un lado a otro sin dirección, despavoridas. Se creó una agitación enorme justo en el momento en que los felinos saltaron a toda velocidad de sus escondites, con sus patas y garras impulsando todos sus músculos hacia el frente para atrapar a las presas. En sus miradas se reflejaba el sol y el brillo del mismo sobre su pelaje majestuoso, mientras que las cebras trataban de escapar. Las avestruces corrían sin dirección. El joven avestruz sintió miedo, aunque no el suficiente. Por ello, en vez de correr, se maravilló contemplando el movimiento elegante y agresivo a la vez de los felinos, sus miradas penetrantes y decididas, sus garras y patas capaces de alcanzar velocidades increíbles para un avestruz, sus zarpazos sagaces y la valentía y el coraje que vibraba en ellos. En un instante que parecieron prolongadas los, los minutos, el joven avestruz se percató de que corría peligro. Entonces empezó a correr de manera tonta, con ese contoneo que hace pensar que se trata de un avestruz iluso. Sin embargo, se encontraba rodeado de leones. Ante tal miedo, su corazón empezó a latir con una velocidad que no había sentido antes. No sabía qué hacer y los leones daban pasos lentos pero decididos hacia él, mientras su miedo crecía y crecía. Entonces recordó el secreto de la familia para eliminar los problemas: meter la cabeza debajo de la tierra. Por suerte había un agujero enfrente de él. Su cabeza no cabía entera, pues era del mismo tamaño que la de los leones, pero al menos consiguió meter parte de la cara. Los leones se sorprendieron, algunos se burlaron y otros se indignaron ante lo que veían. El joven avestruz, al ver todo oscuro en el agujero, pensó: "Es- Está resuelto". Se fueron los leones, aunque por su mente pasó la idea de que podía morir, ya que muchos de sus ancestros avestruces habían muerto luego de usar el secreto que supuestamente les iba a salvar la vida. Pero prefirió fingir que no pensaba en eso y esperó con la cara hundida en el agujero. Los leones, que se habían burlado y enfadados, salieron de la escena, continuaron burlándose y sorprendidos a la vez. Una de las
leonas era precisamente mamá leona acompañada de un león adulto y de uno de los críos de ella ya crecido. Fue ella quien se acercó al que creía ser el joven avestruz, le acarició con su hocico su ya crecida melena, lo tranquilizó y le sacó amorosamente la cara de donde la tenía hundida. Cuando el joven avestruz levantó la cara, quiso volver a esconderla o correr despavoridamente. Sin embargo, se dio cuenta de que la leona que tenía enfrente junto con los otros dos leones no le querían hacer daño, sus miradas eran dulces y pacíficas. Esto hizo permanecer tranquilo. Mamá leona dio un suspiro, tranquilizó su corazón y empezó a hablar al joven avestruz. Este se desconcertó, pues nunca había escuchado palabras como las que ahora decía mamá leona. Pero su sorpresa fue mayor cuando, a pesar de no haber escuchado nunca a un león, entendía casi todas las palabras que llegaban a sus oídos. Mamá leona dijo: No temas, todo está bien. Veo que te has dado cuenta de que no te haremos daño. También es importante que sepas que esconder la cabeza dentro de un agujero no resuelve nada. Es por ello que muchas avestruces mueren sin hacer un esfuerzo real por salvarse. Pero eso no pasará contigo, porque tú no eres un avestruz. El joven se conmocionó con esas palabras, pues él ya sabía que esconder la cabeza bajo la tierra no servía de nada. Sabía también que él no era como los demás, solo que nunca se había atrevido a ser quien realmente era. En ese instante, de forma espontánea, confió en mamá leona. Ella se acercó amorosamente y le pidió que viera sus ojos. El atardecer había llegado. Los rayos de luz atravesaban las nubes rosadas y naranjas llegando hasta las copas de los árboles. Las miradas de mamá leona y el joven avestruz estaban frente a frente. Mamá leona dijo: Acércate más y mírame, mírame mis ojos, tú no eres un avestruz. El joven vio en mamá leona unos ojos de color de la miel y del sol, con unas líneas paradas y negras que formaban una pupila felina definida y elegante. Sintió que era el mismo. Mamá leona le incitó: Mira bien, mira más allá de lo que estás viendo, más allá de mis ojos. Entonces vio como al mismo tiempo en que veía esos ojos dorados se dibujaba en ellos una silueta de un león macho, con una melena espléndida y con la claridad se veían unos ojos tan dorados como los de mamá leona. El joven lo sabía, aunque su sorpresa fue tal que no podía creer. Cayó en cuenta cuando escuchó de mamá leona: Sí, así es, ese eres tú, tú eres león. Conmocionado, el que se creía el joven avestruz ahora se reconocía como el joven león. Vio sus garras, que ya había visto muchas veces, pero ahora no las vio raras para una avestruz, sino que las vio majestuosas para un león. En la sombra proyectada sobre las rocas que estaban a su lado, vio una silueta definida, musculada y una gran melena de león macho y joven. Se sintió avivado, su corazón como nunca lo había sentido. Su espíritu de león le hizo vibrar cada uno de los músculos, cada uno de sus cabellos, cada uno de sus células. Experimentó la maravillosa maravilla de ser el mismo. Los leones junto con mamá leona lo llevaron a que se viera a sí mismo en el lago de agua quieta. Fueron corriendo a toda velocidad para alcanzar la luz del atardecer. El joven león se extasió al ver la maravilla de ser el mismo, su melena, sus ojos dorados, su cara majestuosa y poderosa. Los leones jóvenes le enseñaron a rugir con ferocidad, a saltar más de 7 metros de distancia, a correr con agilidad y elegancia.
A acechar y a tomar de la tierra lo que él necesitaba, le enseñaron a que se dejara ser él mismo, un majestuoso y hermoso león. Entendió que esconder la cabeza, solo comer y dormir, y parecer tonto para no tener problemas eran prácticas que no eran para él. No era parte de su naturaleza al aceptarse como un majestuoso y bello león. Empezó a rugir, a correr, ser un animal maravilloso y enseñar a pequeños cachorros de león la maravilla de ser uno mismo. Fin. 14. ¿Cuál es el verdadero problema? Esto es lo que sucede, lo que constituye el problema. Eres un ser maravilloso al que le han enseñado a esconder la cabeza bajo la tierra, algo contrario a tu naturaleza. A muchos de nosotros nos enseñan quizá con las mejores intenciones a no ser lo que somos, nos enseñan a sentir miedo ante los problemas, miedos aprendidos tan básicos como el coco, el diablo, el robachicos, miedos también basados en conceptos como el pecado y el infierno, que nuestros padres y la sociedad suelen usar para controlar las actitudes y comportamientos que no desean ver en nosotros. Sin embargo, a menudo también lastiman la seguridad personal y crean conceptos limitantes muy nocivos. Por su parte, muchos adultos carecen de la habilidad para enseñar las posibilidades que el mundo ofrece y carecen también de la habilidad para inspirar al menos a desarrollar sus cualidades y el atrevimiento para ser lo que se quiere ser. La mayoría, casi todos los adultos, no saben educar en la libertad, educan basados en el miedo. Es tal este miedo aprendido que ahora un adulto puede no temer coco, pero así que le regañe el jefe, a decepcionar a los demás, a que alguien lo abandone, a que alguien le desprecie, a no tener dinero, a no ser lo suficiente, etcétera. Con esa misma construcción mental limitante llamada miedo, los motivos de miedo solo cambian de forma a través del tiempo, pero se siguen viviendo e incluso reproduciendo y ampliando su alcance en la vida propia y la de otros. Es decir, el adulto se vuelve un maestro del miedo enseñando a otros a vivir desde esta plataforma. El miedo tiene una finalidad positiva en teoría. En la supervivencia se trata de temer a aquello que ponga en riesgo nuestra vida. Sin embargo, la mayoría de los miedos actuales que las personas padecen no son amenazas físicas, sino amenazas psicológicas que se perciben con mayor fuerza debido a que estos patrones de autoestima insana. Siempre recomiendo a mis clientes analizar sus miedos, tomar decisiones valientes. La pregunta que más me gusta hacer, por los maravillosos efectos que produce, es esta. ¿Y qué harías y cómo si no estuvieras, no tuvieras miedo a nada? Y los llevo a que verdaderamente respondan y vean entonces el gran precio que pagan por dejar a su mente a merced del miedo sin hacer nada para manejarlo. Empieza ya. Yo te lo pregunto. ¿Y tú qué harías si no tuvieras miedo? Yo te lo pregunto. ¿Y tú qué harías si no tuvieras miedo? Los adultos con autoestima lastimada suelen enseñar a los niños que hay algo malo en ellos. A veces, de formas inconscientes, se puede transmitir el mensaje con frases cultura. Los adultos suelen enseñar que somos pecadores y de nuevo con la finalidad de controlar actitudes y comportamientos inadecuados, que si bien deben ser quizá corregidos, estos pueden manejarse por medio de la educación, el amor, el ejemplo y las consecuencias de los actos. Sin embargo, estas formas negativas de manejar las circunstancias de parte de un adulto con autoestima insana y una seria carencia de sabiduría suelen hacer que el niño genere un aprendizaje por el amor condicionado
que se le muestra y genera así conductas para complacer y llevarlo a condescendiente con los demás con tal de que los otros lo acepten o le amen. Con tal de recibir migajas de cariño, esto genera una profunda pérdida de la autenticidad y deja al menor con programas mentales muy nocivos que le harán estar en conflicto con los demás, pero más aún consigo mismo. El niño también puede aprender a no quererse a sí mismo. A menudo, los adultos en su ignorancia dicen, eres malo, eso no se hace. Cuando el niño muestra actitudes o acciones espontáneas como carcajadas, ira o incluso tocarse los genitales. Dichos mandatos de parte de los adultos dan una connotación de maldad, suciedad o mezquinidad. Lo ideal sería educar con amor y sin transmitir los propios juicios personales negativamente. El menor puede aprender que es sucio o malo por sentir algo natural, como el impulso sexual. Más aún, algunos adultos condenan el contacto físico por miedo y prejuicios. Equivocadamente enseñan que abrazar, acariciar o besar en las mejillas es malo o que es innecesario. De hecho, los seres humanos necesitamos entre 12 y 15 muestras genuinas de afecto al día para estar psicológicamente sanos. Estas muestras pueden consistir en un contacto físico y palabras que transmiten efecto sincero o acciones que lo demuestren. Es negativo que algunos adultos condenen al contacto físico cuando es algo vital para la salud emocional. Una persona que abraza y es abrazada crea una fortaleza emocional que le hace estable y valerosa. Muchas personas crecen con la necesidad de abrazos y de palabras de amor tan grande que es la necesidad que pueden llegar a tener, que llegan a ver como rara una buena relación de amistad o familiar con el contacto físico y palabras dulces. Creen que eso es exageradamente meloso, cursi o simplemente llegan a creer el gran autoengaño de decir, es que a mí no me gusta que me abracen. Eso es absurdo. Es como decir, es que a mí no me gusta alimentarme. Lo que puede suceder es que las carencias y las heridas emocionales les hagan pensar así. Suelen ser personas endurecidas emocionalmente. Los adultos pueden llegar a enseñarnos a mendigar la aprobación de los demás. Esto surge por el amor condicionado de tener que demostrar o ser determinado de forma para ser digno de recibir amor. Esta búsqueda frenética en la que intentamos demostrar que merecemos el amor se vuelve muy desgastante y nos permite saborear la libertad personal. Se llega a sembrar y generar de parte de los adultos con frases como tienes que sacar buenas notas, tienes que portarte bien, si no, no eres bueno, si no, no eres lo que esperamos. En vez de enseñarnos el amor, el respeto y la aceptación incondicional de nosotros mismos con el ejemplo. Claro que los adultos deben mostrar lo que es correcto y lo que no es, pero no con juicios ni sermones que infunden miedo, sino con las evidencias en la realidad y fomentando la libertad del menor y la toma de decisiones de éste, dejando que se vivan las consecuencias. Eso es educar con amor y libertad. Estos programas mentales emocionales pueden seguirnos hasta la adolescencia y la vida adulta. Por ejemplo, hay jóvenes a los que se les ha enseñado que tienen que ser alguien y que contradicción tan burda. Entonces, mientras que no alcance las expectativas de los padres o familiares o de la sociedad, no será nada. Sería algo muy distinto enseñar que todas las personas tienen en sí algo sagrado, algo tan valioso que es de otra naturaleza.
de otra dimensión que se llama espíritu, o le puedes llamar esencia o corazón, o como gustes, pero que es lo más valioso que existe y que se manifiesta en amor, conciencia, creatividad, talentos, y que estamos llamados a celebrar esas cualidades y a brindarlas a los demás desinteresadamente por medio de nuestro arte o trabajo con excelencia y con amor. Más aún, que maravilloso sería que te enseñaran con conciencia el valor que tienes en el espíritu, saber que eres un alma eterna. Eso es autoestima con un autoconcepto espiritual profundo. Todas las personas tienen en sí algo sagrado y tan valioso que es de otra naturaleza, de otra dimensión que se le llama espíritu, y se manifiesta en el amor, conciencia, creatividad y talentos, y estamos llamados a celebrar esas cualidades y a brindarlas a los demás desinteresadamente por medio de nuestro arte o trabajo con excelencia y con amor. Nos enseñan a no ser, y este es un aprendizaje peligroso. Los adultos tienden a decir esto: siempre vergüenzas contigo, o me das vergüenza cuando tú, imagínate, si te condenan a no ser lo que eres, ¿qué serías entonces? Por ello hay tanta gente buscando y buscando, llenas de insatisfacciones, de dolor emocional y de vacío producido por ser muy distantes de sí mismos. Te invito a que celebres lo que eres con virtudes y defectos, brindando lo mejor de ti a todos abiertamente y trabajando con sinceridad y amor en lo que tú elijas cambiar de ti mismo. Escucha y aprecia lo que los demás te muestran que puedes cambiar, pero sé consciente que si lo haces porque ellos se lo piden, te esclavizas. Hazlo por amor a ti, porque has descubierto qué es lo mejor para ti, y ve un paso a la vez, una cosa a la vez. Eso es una auto observación sana y dinámica. La sociedad materialista niega sutilmente nuestro espíritu. Parece que hay un acuerdo social de estar preocupados y estresados por problemáticas o hasta por objetivos materiales, por ejemplo. Se nos puede juzgar por sentir una alegría inexplicable por estar en armonía con todo lo que existe y con el Ser Supremo, por sonreír y por pensar que podemos transformar al mundo con cada intención. Este juicio es una forma de acribillar el espíritu en dos cosas que le pertenecen: la creatividad y los sueños. Pueden llegar a negar el poder de nuestra alma y corazón cuando soñamos e imaginamos una realidad mejor y superior a la que vivimos. Nos pueden llamar cursis o tontos, idealistas en el mejor de los casos, pero esa espontaneidad armónica de evolución es una muestra de autoestima y de estar en contacto con nosotros mismos. Es muy común que nos enseñen lo que es el amor incondicional. Para ser amados tenemos que actuar como los demás quieren, tenemos que sacar buenas notas, tenemos que seguir las costumbres de la familia, aunque sean dañinas. Muchas veces no somos amados por lo que somos, solo porque hacemos o demostramos. Esto ocasiona que se busque el demostrar y entrar a la rueda material. Demostrar obsesivamente que somos capaces o buenos, o por el contrario, nos deprimimos al no lograrlo y nos mostramos apáticos ante casi todo. Para sanar esto es necesario un nuevo pacto de aceptación de uno mismo, una reconciliación amorosa con lo que sé y un ejercicio de honrar el valor que tenemos en el espíritu. Ya somos hermosos y completos en el alma, solo permitamos vivir desde el alma, no desde la mente y los viejos patrones. Los adultos heridos nos enseñan a vivir en la escasez. No hay hijo, no tengo, somos pobres, estamos jodidos, cuando podrían enseñarnos la abundancia
de la existencia misma, de la naturaleza, del sol y las nubes, cuando podrían evitar gastos en borracheras y despilfarros inconscientes y usarlos para alimentar los sueños y la felicidad de los seres que se aman. Siempre hay y hay suficiente. Lo que ocurre es que tenemos conciencia de escasez y además muchas veces queremos algo que no necesitamos en realidad. Solo eso. Necesidades irreales del ego los que generan sufrimiento. Suelo decir a mis pacientes a este respecto, es que ahora parece que no hay mucha gente sufriendo porque no tienen para comer o subsistir. Yo no conozco personas en esa condición, pero sí conozco muchas personas sufriendo porque no tienen un iPad, un auto especial o porque no tienen el prestigio y alabanza de los demás. Es muy común que no nos enseñen lo que es el amor incondicional. Para ser amados tenemos que actuar como los demás quieren, tenemos que sacar buenas notas, tenemos que seguir las costumbres de la familia, aunque sean dañinas. Muchas veces no somos amados por lo que somos, solo por lo que hacemos o demostramos. Esto ocasiona que se busque el demostrar y entrar a la rueda vertiginosa del exceso de trabajo y el supuesto éxito material, de demostrar obsesivamente que somos capaces o buenos, o por el contrario nos deprimimos al no lograrlo y nos mostramos apáticos ante casi todo. Para sanar esto es necesario un nuevo pacto de aceptación a uno mismo, una reconciliación amorosa con la que se es y un ejercicio de honrar el valor que tenemos en el espíritu. Ya somos hermosos y completos en el alma, solo permitamos vivir desde el alma, no desde la mente y los viejos patrones. Los adultos heridos nos enseñan a vivir en la escasez. No, hijo, no tengo, somos pobres y estamos jodidos. Cuando podrían enseñarnos la abundancia de la existencia misma de la naturaleza, el sol y las nubes. Cuando podrían evitar gastos en borracheras y despilfarros inconscientes y usarlos que se aman. Siempre hay y hay suficiente. Lo que ocurre es que tenemos conciencia de escasez y además muchas veces queremos algo que no necesitamos en realidad. No solo necesitamos, no solo necesidades reales del ego las que generan sufrimiento. Suelo decir a mis pacientes a este respecto, es que ahora parece que no hay mucha gente sufriendo porque no tiene para comer o subsistir. Yo conozco personas en esta condición. Pero sí conozco muchas personas sufriendo porque no tienen un iPad, un auto especial o porque no tienen prestigio y alabanza de los demás. Pueden llegar a negar el poder de nuestra alma y corazón cuando soñamos e imaginamos una realidad mejor y superior a la que vivimos. Nos pueden llamar cursis o tontos idealistas en el mejor de los casos, pero esta espontaneidad armónica de evolución es una muestra de autoestima y de estar en contacto con nosotros mismos. Es así que con estos patrones hacen de nuestra mente un avestruz temeroso, acomplejado, flojo y mediocre cuando estamos creados para la gloria de un rey de la selva. En otras palabras, te enseñan a ser una máquina de sufrimiento, quejas y mediocridad cuando eres un ser sagrado, un ser creado de tu realidad, cuando eres la máxima creación de esta tierra. Ese es el problema. Muchas de las cosas que has aprendido consciente e inconscientemente y crees en ellas, no solo una cosa, mentiras, es la corrección de la conciencia en la que hay que trabajar. Es mentira que existe el sufrimiento en sí mismo. No existe. Esa es una creación mental nacida de la ignorancia, el resultado de dirigir nuestra vida desde la inconsciencia. Existe el dolor como experiencia sensorial. Si te caes duele la raspadura que te llevas en las rodillas, pero la vergüenza de haberte caído delante de las personas que lo vieron y recordar esa experiencia días después lamentándote, ese es un ejercicio mental que se llama sufrimiento y no existe en sí mismo. A tu cuerpo no le está pasando nada en realidad externa al día siguiente. El sufrimiento está en la plataforma mental. Tú lo creas y tú
lo sostienes. El sufrimiento es solo una creación mental que muchas personas crean de forma experta, así lo aprendieron. El sufrimiento no es otra cosa que el resultado de negarse a crecer, a cambiar y negarse a la realidad de aceptar las experiencias como ya son. El sufrimiento no es otra cosa que el resultado de negarse a crecer, a cambiar y negarse a la realidad de aceptar las experiencias como ya son. En cada experiencia de sufrimiento debes preguntarte, ¿y qué me está enseñando esta experiencia? Si eres honesto, surgirá una sabiduría interna tal que al seguirla descubrirás nuevas formas de ser fuera de un modelo viejo en el que actuabas. Al hacerlo, encontrarás dos cosas: evolución y fin de la experiencia de sufrimiento. A menudo lo que más nos causa sufrimiento proviene de lo problemático que se vuelve a buscar en el afuera, algo que satisfaga la creencia que debemos llenar por nosotros mismos en el adentro. El sufrimiento es una mentira. Es mentira que no puedes entregarte a tus sueños. De hecho, lo único que debes hacer es entregarte a tus sueños. El resto es para perder el tiempo y sufrir. Es mentira que seas infeliz, pues es una invención aprendida. Es mentira la depresión. Esto es solo la consecuencia de no querer crecer, de no querer aceptar la realidad y de no querer cambiar y de no querer ser tú en toda tu realidad. Es mentira que seas flojo o que no puedas. Eso es solo el resultado de no haber encontrado tu lugar en la vida y tu arte o trabajo natural. Es mentira que no puedes ser feliz. Todo es mentira. Claro que puedes. Deja la zona de las mentiras. Haz el firme propósito de dejar de venderte el cuento de esas mentiras, declarar las mentiras, renuncia a esas mentiras. Por lo tanto, son cosas no existentes y empieza a ser tú. Vive en la realidad. La única verdad es que eres perfecto así como eres. La verdad es que eres la máxima creación del universo en la tierra. Por lo tanto, lo real es en ti es la armonía, la vida, la felicidad, la salud, el amor, la abundancia, la paz. Entrégate a la vida y brotará de tu interior la, la sabiduría para vivirla. Esa sabiduría está dentro de ti. Honra tu espíritu y confía. Es recomendable meditar y acercarte a personas en las que veas sabiduría y capacidad de vivir la vida con alegría y sencillez, pues siempre necesitamos modelos e inspiración de otros, no para quitar la energía de ellos, sino porque son espejos fieles que reflejan la grandeza de nosotros mismos que hemos olvidado. La verdad es lo que puedes transformar lo que rodea. La verdad es lo que eres, la máxima creación del universo en la tierra. Por lo tanto, lo real en ti es la armonía, la vida, la felicidad, la salud, el amor, la abundancia y la paz. Entrégate a la vida y brotará de tu interior la sabiduría para vivirla. Esa sabiduría está dentro de ti. Honra tu espíritu y confía. 15. Tu naturaleza es ser exitoso y feliz. Tú, al igual que todos los seres humanos, construyes tu realidad a partir de las ideas que decides creer y que decides crear, es decir, a través de tus pensamientos y creencias que siempre se manifiestan en actos. Es una gran cualidad, de hecho, en la cualidad que en verdad nos distingue de los animales. Tiene la capacidad de crear las ideas que se convertirán en realidad más allá de las circunstancias vivas. Esto se le llama conciencia y, curiosamente, desde una conciencia distorsionada es donde parte la depresión, la melancolía, el miedo y el sufrimiento. Desde una conciencia distorsionada es donde parten la depresión, la melancolía, el miedo y el sufrimiento. También desde la conciencia sana se potencializan la salud, la felicidad, la dicha, el amor, la paz y la bondad. En la conciencia se potencializan las cualidades positivas, es decir, en tu mente mediante ideas positivas, aclarando que no nacen, sino que ahí se potencian.
La conciencia se define en gran medida por la identidad que nos construimos. ¿Quién soy? ¿Qué soy y cómo soy? Quienes se han construido una identidad basada en el afuera, en el prestigio superficial de que se busca obtener de parte de los demás, basada en lo que hacen o demuestran externamente, serían personas en ansiedad y sufrimiento la mayoría del tiempo, pues se enfrentarán a una guerra con su propio ego y por si fuera poco, vivirán esa guerra con el ego de los demás, más aún quienes construyen una identidad basada en el cuerpo físico creyendo que son solo materia limitada, limitan su verdadero potencial en el espíritu. La autoestima tiene mucho que ver con la identidad, con lo que nos movemos en el mundo, qué soy, quién soy y para qué estoy aquí. El mayor descubrimiento que podemos hacer en relación con nosotros mismos es descubrir que somos seres eternos, almas plenas de dicha y conciencia, mientras que el cuerpo físico y mental no solo coberturas del alma que debemos usar de las formas más sabias posibles como lo señala la filosofía védica. Desde esa perspectiva es muy claro entender que una identidad material o identificación no solo es el cuerpo físico o mental y por realidad externa no favorece una autoestima sólida ni plena. Por su contraparte, ser conscientes de que somos seres espirituales y eternos viviendo temporalmente una experiencia humana de aprendizaje y dicha nos lleva a un autoconcepto lleno de significado y profundidad. Eso se llama autoestima espiritual. El mayor descubrimiento es que podemos hacer en relación con nosotros mismos es descubrir que somos seres eternos, almas plenas de dicha inconsciencia, mientras que el cuerpo físico y mental no solo coberturas del alma. Debido a que somos almas eternas temporalmente en un cuerpo humano, somos buenos y divinos por naturaleza. Es muy importante dejar esto claro. No creamos con ideas lo bueno, no solo lo potenciamos ya que esa esencia bondadosa y positiva ya existen por naturaleza en el ser real que somos y el ser espiritual.